buenos días. Así empezamos un programa más de Mamá desde cero. Así es. Qué placer poder ingresar ya a sus hogares. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a conocer más acerca de la hipotonía, la hipertonía y también acerca de la circuncisión. Así es que ya tenemos la cita. Quédense con nosotros porque así empieza Mamá desde cero. Que también queremos hablar, y es muy importante, que es el tema de la circuncisión en los bebés, ¿no? Es importante sí, es bastante hacerlo, polémico. no hay hacerlo. Gente que no opta por no hacerlo, hay ¿En gente qué tiempo que es el sí. indicado? ¿Por qué es bueno hacerlo? ¿No? Bueno, ¿cuáles son los beneficios? así ¿Cuáles son contamos. de repente las consecuencias, los problemas, el del no hacerlo? Todo eso vamos a desarrollarlo a continuación. Sí. Anunciamos hace un ratito, hoy tenemos un súper tema también. Así y de es, verdad importante. que estábamos aquí un poquito charlando y nos hemos quedado con tantas preguntas. Tantas dudas, sobre todo porque en mi caso les voy a comenzar diciendo el tema de mi Mateito, ¿no? Ajá. Mi Mateito no le hice la circuncisión, entonces ahora tenemos aquí a un especialista, un doctor, él es urólogo y es el doctor Luis Susaníbar, que ha venido aquí para podernos ilustrar y contarnos un poquito más e informarnos si es importante o no la circuncisión. O si se debe o no debe realizar. Exacto. Así es que, ¿cómo está, doctor? Gracias por ¿Qué tal, chicas? acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, está esto de que lo que yo siempre he escuchado y justo le comentaba yo a Angie, que sí, pues, o sea, realizarse la circuncisión, por ejemplo, lo que yo Debería había ser. escuchado era que sí hay que hacerlo en una edad temprana, antes de los 2 años, porque también la higiene es mucho mejor, porque cuando sea mayor más, no va a tener problemas en las relaciones sexuales. Le digo las cosas que hemos escuchado, que yo he Ajá. escuchado. Y que bueno, que realmente en líneas generales lo ideal es realizar una circuncisión a un niño, a un Pero eso recién nacido. es lo que le han dicho a Karin. En mi Claro. caso, yo tengo entendido que también me dicen, no, tranquila, que eso se puede dar solo, ¿no? Haciendo ciertos ejercicios con tu bebé a tiempo, pero ahora por eso ahora está usted para que nos pueda decir un poquito más si eso es así o no. Claro que sí. Primero, antes de hablar de circuncisión, tenemos que hablar del aparato genital masculino. Todos Perfecto. sabemos que el pene está cubierto la cabeza del pene por una telita, El ¿no? prepucio. Que se llama prepucio, ¿no? Entonces, esto cubre en todos los varones. Todos los varones nacemos con el prepucio que no deja asomar el glande en el 99% de los casos. Y a medida que el varoncito va creciendo, a medida que el pene se va erectando, porque el pene se va a erectar inconscientemente Sí, en la noche, en la mañana, en el día, y eso lo saben las mamitas. sí, ¿no? claro. Que unas mamitas dicen, caramba, mira, está muy activo mi niño, ¿no? Eso es señal de salud en el niño. Entonces, Ok. a medida que se va erectando, solito va disminuyendo, va abriéndose la piel del penecito del niño. Además, él mismo se va a comenzar a tocar y eso va a ayudar a que baje de a pocos la piel. Y tanto es así que a los 5 años se supone que el 95%, 98% de los niños ya deben permitir el prepucio asomar el glande. Ahora, ¿qué pasa con ok. aquellos prepucios, aquellos penes que tienen el prepucio a la hora de bajar como que les ahorca? Muy Porque justo. sucede, ¿no? ¿No? Eso se llama fimosis. Y la fimosis, y la fimosis congénita, la fimosis consiste en esto, que nacemos todos con el prepucio que no deja bajar, ¿no? Ujú. Pero a medida que pasan los años, el niñito, esto va a ir bajando. Y es por eso que es importante que las mamis lleven al niño al urólogo. ¿A Ajá. qué edad, doctor? Antes del año. ¿Por qué? Para ver si existe alguna malformación congénita. Hipospadias, testículos no descendidos, fimosis claro, y que eso sus también es- complicaciones. Sí. ¿Qué otra cosa más? A los 5 años. ¿A los 5 por qué? Para ver cómo ha ido progresando el prepucio. Entre los 9 y los 12 años, para la primera vacuna contra el papilomavirus, y antes de los 18 años para hablar de enfermedades de transmisión sexual y hablar de... Nada mejor que lo hable un Claro, médico que lo y hable que un le médico. explique las cosas, porque a veces los padres sienten mucho temor, ¿no? Pero mira qué importante, yo Sí, no sobre sabía todo. este paso a paso, Ujú. estas visitas importantes al urólogo desde temprana edad. Sí, porque por ejemplo, a mí también era un tema de miedo hacerle la circuncisión y el dolor que pueda sentir tan chiquitito, ¿no? Más Tan allá del dolor, complicado. es la anestesia, ¿no? Estábamos conversando previo a la entrevista, Ujú. el por qué sí y el por qué no, ¿no? Nos ha dicho ahorita, por ejemplo, Claro. la fimosis, pero ¿realmente es ideal realizarse la circuncisión? Existen personas que existen médicos que están a favor y médicos que son más conservadores. Yo soy uno de los conservadores. En Estados Unidos hay un grupo que se llama Amigos del Pellejito, a nivel coloquial, ¿no? A nivel del prepucio. ¿Qué sucede? El argumento a favor sería
que hacer la circuncisión de pequeñito te protege contra el cáncer de pene, que hacer la circuncisión de pequeñito te protege contra las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y que te protege contra las infecciones urinarias. Y esto tiene cierto asidero. Pero cuando vamos al estricto senso, a la literatura, la Asociación Europea de Urología recomienda hacer la circuncisión solamente en niños que tengan problemas de fimosis, o sea, que ya no logre bajar el prepucio, o aquellos que tengan riesgo, de tener una infección como consecuencia de la fimosis, ¿no? O, por ejemplo, que tengan una malformación congénita, como por ejemplo son temas un poco difíciles de explicar en televisión, estenosis del sistema epilocalicial. Que solamente un reflujo, urólogo se claro. puede percatar, por eso la importancia de Ahora, visitar. el argumento del cáncer, por ejemplo, en China no se hace circuncisión y no hay cáncer prácticamente. Entonces ahí es donde viene el argumento de los conservadores. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La higiene. En el Brasil, 200 millones de personas. Sale un Zico, un pasariño, ¿no? Zico es el jugador de fútbol, el pajarito. Sale con un jabón en la mano en una campaña urológica diciendo, esta es la mejor manera de prevenir el cáncer de pene. Entonces, la circuncisión hay que hacerla cuando haya una indicación médica estricta. Yo les pongo a ustedes una pregunta. ¿Arriesgarían a su ser más preciado, a su pequeñito, a una cirugía, a una anestesia? Ay, Dios mío. O sea, si lo hubiera sabido... Bueno, a mi hijo no le pusieron anestesia. Bueno, nació en Estados Unidos y no sé, allá es como también creo que los judíos lo practican, o sea, el corte del prepucio es sin anestesia. Es judío. No es judío, pero cuando lo llevé al hospital no le pusieron anestesia. Yo pensé que se lo entregaba a la doctora y le ponían anestesia y no. Cuando es no antes le del pusieron. año se le pone un anestésico muy suavecito que se midazolam. O sea, lo duermen un poquito como los gatitos. Ajá. No, lo duermen un ratito así, algo muy pequeñito y listo. No, ahorita ya me pongo a pensar, ya pasaron muchos años, pero Claro, o sea, si hubiera tenido el conocimiento, me hubieran explicado, hubiera tenido un programa como este que me sepa abrir los ojos, pues hay cosas Cuando que haya hubiera evitado. necesidad, el médico debe operar. Cuando no hay necesidad, no. Eso se llama, un principio médico, es primum non nocere. Primero no hacer daño. Oh, perfecto, doctor. Y entonces, si no se debería hacer la circuncisión, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hijo? ¿Se hace ejercicios? ¿Cómo hacer la limpieza, la O la higiene limpieza también correcta, también. ¿no? Hay muchas situaciones que uno solo? va a ver como mamá, ¿no? Sobre todo las mamis. Esto es un programa para mamás. En primer lugar, a veces me dicen, doctor, le ha salido como un quiste, hay una grasa debajo de la piel, ¿no? Ese es el esmegma que se está acostumbrando y curiosamente ese esmegma comienza a liberar el prepucio. Los famosos ejercicios que nos decían las abuelitas, que dicen algunas enfermeras, no son adecuados porque al forzar la piel, lo que vas a hacer es que esa piel se fibrose y termine haciendo una fimosis secundaria, se cierre completamente y lo tengas que llevar al quirófano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechar el momento del baño y bajarlo, pero un poquitito, no estarlo forzando. Él solito lo va a bajar con lo que les contaba, o de repente ya en la adolescencia, a medida que se comience a autoconocer, entendemos eso nosotros los adultos, Claro. él solito va a ir soltando. Y en ocasiones pues van a haber adherencias o definitivamente no va a bajar. Por Las ejemplo, en mi adherencias son cuando empieza a sangrar, Claro, o sea, se pueden claro. romper. Y Por ejemplo, en entonces- mi caso, yo tengo muchos sobrinos, digo sobrinos, Ajá. los amigos de mi hijo que me han buscado, tío, tengo este problema, Claro. ya de adultos, Ah, mira, ok. ya de adultos, y les da vergüenza hablar con el papá, tío, ¿sabes qué? Tengo Es este que es problema. un tema medio tabú, ¿no? Que Claro. todavía les Claro. cuesta hablar cuando es algo natural del cuerpo humano, es una parte más, una extensión más. Pero gracias a estos programas nos acercamos al público, a la mamá, a los papás, y por ahí está pasando el jovencito. Claro, y de para reojo, la ¿o antena, no? ¿no? Claro. Para la antena. Vamos a ver, poner en ver, mayúscula. Vamos a poner la repetición, ¿no? Del programa, ¿no? Circuncisión en grande, vamos a Claro, ponerlo claro. para que no tengan temor. Ujú. Y sobre todo para que sepan, ¿no? Si es que ya un papá no los quiere llevar, ustedes solitos, 18 años, ya visiten el urólogo Por y sepa supuesto. él, persona adecuada, que les explique cómo cuidarse, bueno, más temprano creo que los 18, doctor, ahora a Ujú. estas alturas de la Sí. vida. Claro, no, como dice aquí el doctor, de verdad que hay que llevar a nuestros hijos al urólogo desde antes del año Como y las después de mujeres los que 5 nosotros años para llevamos- ver cómo va el progreso. Es algo normal que empiecen su primera visita a la ginecóloga, ¿no? O sea, Claro. nuestras hijas, ¿para qué? Para que conozcan su cuerpo, para que sepan cómo cuidarlo. De la misma manera tiene que ser con los hombres. ¿Alguna recomendación que quiera dar de repente, doctor? La limpieza correcta, ¿cómo debe ser? Agua, jabón neutro, no jabón íntimo. A veces algunas mamis dicen jabón íntimo, no, jabón neutro, jabón de glicerina, ¿no? Por ahí hay una marca muy conocida de jabón que hidrata suficiente, ¿no?
si notan Usa el champú cabeza si, cuerpo. si notan que le incomoda, ¿no? Porque la mejor manera de darse cuenta que le está incomodando al niñito es que se comienza a tocar o que se queja, ¿no? O cuando orina le arde. Entonces ahí estamos hablando de una infección de la piel, una infección de orina. Entonces la naturaleza es sabia, ¿no? El llanto, le cambia el llanto. Yo ya perdí la capacidad de identificar el llanto de un niño, pero cuando yo era papá nuevo, yo sabía más o menos cuándo estaba de hambre, más o menos cuándo se había mojado. Las mamás lo saben eso. Cuenta. Sí. Entonces las mamás detectan el llanto diferente del niño. Entonces cuando tengan el llanto de dolor, de sufrimiento, revisarlo, ver si la zona se ha puesto roja, eritematosa, ¿no? Si le incomoda. ¿Puede llegar a botar pus también? Es si hay muy una difícil. infección? ¿no? Ya. A veces se llena como una bolsita de orina, Ajá. porque no deja salir la orina, se forma un Se globo, cierra la mamá mucho se el- asusta y dice, carambas, esto es terrible. Y en realidad no es tan terrible. Ajá. Wow, Wow. cómo nos ha despejado tantas dudas, sobre todo a mí, Exacto, porque sobre es lo todo que yo yo me se- escuchaba antes. Y yo me sentí culpable porque no le hice la circuncisión a mi bebé, sí, pero ahora yo me doy haciéndole cuenta de sentir que... mal a Angisita, no, mentira. No, pero qué bueno de verdad que haya venido y nos haya compartido tanta información, doctor, el día de hoy, porque claro, nos vamos ilustrando y sabiendo la importancia que es ir al urólogo con tu bebé y desde menos de un año, ¿no? Desde nacido, ¿no? Conocerlo. Ahora está en tus manos saber si le realizas o no le realizas. Tengo muy clara cuál va a ser tu respuesta luego de haber escuchado al doctor con nosotros, pero de repente quiere dar alguna o reforzar y dar alguna Información. No información, sino un ¿Consejo? consejo final. Claro, claro que sí. No le tengan miedo al médico, ¿no? El urólogo es el médico del varoncito. Entonces llevarlo al urólogo antes del año, que lo vea, que lo examine. El examen es muy sencillo, todo está a la mano literalmente, para ver si están los genitales conformes, si hay un Como buen dijo, desarrollo. los testículos si Claro. bajaron. Y a medida que descendieron. va pasando el tiempo, apoyarse de los médicos. Si de repente no tenemos un urólogo al costado del pediatra y conversar de esos temas. Fundamental, papitos y mamitas deben vacunar a sus hijos contra el papiloma. A las chicas la vacuna en el Perú es gratis, a los varones todavía. Los varones también tienen que vacunarse. ¿Por qué? ¿Quién le pasa a las chicas? El papiloma, Claro. somos los varones, ¿no? Entonces así llenamos a copar el rebaño que queremos para que la mayoría de personas se protejan contra el papiloma. No, me he quedado de verdad que muy contenta con la entrevista. Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, yo soy Luis Usaneo, soy urólogo y andrólogo y a mí me pueden buscar en mis redes en Urología Peruana. Estoy en el YouTube, tengo más de 1500 vídeos. En mi web tengo más de 2600 artículos maravilla. escritos de puño y letra. Y en el TikTok hago vídeos de contenido, ¿no? Médico, urológico, prácticamente todas las semanas. Bueno, Perfecto, de verdad esperamos que tenerlo muchísimas aquí gracias. nuevamente para tocar otros temas relacionados también. Claro que sí, al- y sobre todo para también decirle a todos los que nos están viendo en este momento de que por favor puedan también dejar todas sus dudas y consultas en nuestro canal de YouTube que es tvemosmas.oficial. Denle like, comenten, díganos todas sus Activen su dudas, campanita, por favor. sus opiniones sobre todo, ¿no? Saber qué opinan de toda esta información que le estamos brindando a todos ustedes como papás primerizos o papás que quieren seguir aprendiendo mucho más. Y lo mejor de todo, que también tengan que suscribirse para que siempre les llegue ahí la alerta o la campanita de que empezamos programa con información muy importante para ustedes. Claro que sí. Esperamos tenerlo nuevamente. Hay muchos temas más por tratar, pero ha Así sido es. maravilloso. Se nos acabó el tiempo. ¡Mua! Gracias por acompañarnos en esta edición. Los esperamos la próxima aquí en Mamá desde cero. Chao, chao.